Buenos días a todos, muchas gracias doctor. Bueno, tal como menciona, en esta oportunidad voy a hacer un repaso sobre la nueva norma de unificación de todas las disposiciones relativas a lo que es clave fiscal. Vamos a puntualizar en cuáles son algunas de las novedades que introduce esta norma y también repasar algunas cuestiones que, si bien ya se encontraban vigentes con la normativa anterior, me parece interesantes poner en esta oportunidad sobre la mesa. Bueno, lo que tiene que ver con el marco normativo entonces es la resolución 5048 publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de agosto. Esta resolución es el nuevo marco normativo relativo a lo que es clave fiscal, donde se establecen las disposiciones referidas a su tramitación, niveles de seguridad y administrador de relaciones. En cuanto a lo que son presentaciones digitales, vamos a ver que se habilita de manera permanente el servicio para poder acreditar el carácter de representante legal de personas jurídicas, apoderados de personas humanas y usuario especial restringido. Y lo que tiene que ver con el software token, se implementa un segundo factor de autenticación respecto a los niveles de seguridad de la clave fiscal. Esta resolución 5048 deroga una serie de normas vinculadas a la clave fiscal, entre ellas el ordenamiento anterior, la resolución 3713, mantiene la vigencia de ciertos formularios, los 3283 con sus distintas letras, E, R, F y J, que son aquellos formularios que emite el sistema informático cuando se realizan distintas transacciones al operar con la clave fiscal, y estas nuevas disposiciones se encuentran en vigencia a partir del 1 de septiembre. Bueno, comencemos con lo que es entonces clave fiscal propiamente dicha. La clave fiscal sabemos que es una contraseña que permite realizar distintos trámites en la página web de AFIP desde cualquier computadora, tablet o teléfono smartphone conectado a Internet. La clave es única, personal e intransferible, no se bloquea por falta de uso y tiene que cumplir una serie de parámetros o de requisitos. Ahí los expongo, tiene que contener 10 caracteres como mínimo, 64 como máximo, al menos 2 números, 4 letras, una mayúscula y una minúscula. Y el sistema de AFIP nos va a pedir modificar la misma ante dos situaciones. Si no se cumple con estos requisitos o si transcurrieron más de 365 días desde la última vez que fue modificada. ¿Qué es importante destacar en este momento en cuanto a lo que es la clave fiscal? Que la utilización, su resguardo y protección son de exclusiva responsabilidad del usuario. La operación del sistema, la información transmitida y cualquier consecuencia jurídica, ¿sí?, derivada de la utilización de esta clave se atribuirán de pleno derecho a la persona humana o jurídica en cuyo nombre y representación actúe el usuario. A diferencia de lo que ocurría con la normativa anterior, la resolución 3713 a su vez establecía que, si bien la responsabilidad era de la persona humana o jurídica en cuyo nombre y representación sí actuaba, también dejaba puesta sobre la mesa la responsabilidad que puede atribuírsele al usuario sobre la base de las normativas vigentes. Bueno, el anexo 1 de la resolución define los procedimientos para la obtención y blanqueo de la clave fiscal. La clave fiscal puede tener 4 niveles de seguridad, que vamos a repasar rápidamente. Estos niveles, ¿qué implican? Implican, por un lado, distintas posibilidades o distintos niveles justamente de acceso a los servicios y también están vinculados a los distintos resguardos o parámetros de seguridad que tiene la misma. El nivel 1 solamente es muy limitado, nos permite presentar el CV ante AFIP. Esta solicitud se realiza vía web y para ello hay que ingresar con la CUIT, o CDI y el sistema asignará una clave. El nivel 2, la solicitud se realiza vía home banking utilizando el acceso previsto por la entidad bancaria. Para ello se deberán consignar el CUIT o CDI y también uno o más datos no públicos conocidos por el solicitante. Y estos son datos aportados por el servicio informático de la entidad bancaria. Luego tenemos el nivel 3, que se puede gestionar de dos maneras distintas: trámite electrónico o trámite presencial. El trámite electrónico es a través de la aplicación móvil Mi AFIP. Hay que ir al menú Herramientas, opción Solicitud y o recupero de clave fiscal.
Para gestionar la clave de este modo es necesario escanear el código QR del DNI tarjeta y realizar capturas de fotos del rostro, ¿sí?, de distintos ángulos, donde luego esa información va a ser validada con la base de datos del RENAPER. Si nosotros gestionamos la clave nivel 3 mediante el trámite presencial, se realizará en la dependencia de la AFIP, donde habrá que presentar un formulario multinota solicitando la clave y además acreditar la identidad del solicitante con el documento correspondiente. Luego tenemos el nivel 4, que es donde podemos encontrar, si se quiere, la principal novedad de esta resolución. El nivel 4 se gestiona a través de la aplicación móvil Token AFIP, habilitando el servicio Software Token. Esto ya estaba vigente o disponible. En un ratito vamos a hablar un poquito sobre estas particularidades de este software. ¿Cómo podemos hacer la activación de este nivel 4? A través de cajeros automáticos o presencialmente en AFIP. Este nivel 4, a través del software token, tiene un método de autenticación que combina distintas variables: el quit o CDI del contribuyente, una contraseña alfanumérica y el código temporal generado por esta aplicación móvil Token AFIP. ¿Qué pasa? Como decíamos, en realidad el software token no es un software nuevo. Ya se encontraba vigente con la normativa anterior, pero en cierto modo esta resolución lo que hace es permite o hace una generalización a todos los contribuyentes. El software token tiene una serie de ventajas, ya que garantiza el acceso seguro a los servicios de AFIP. Está disponible desde septiembre de este año en Google Play o en la App Store. Y como decía recién, permite, por un lado, elevar el nivel de seguridad en la gestión y uso de la clave fiscal. Es como que incluye un mecanismo de autenticación por un dispositivo móvil que me permite entonces acceder a este nivel 4. Impide robos de la clave fiscal y, consiguientemente, su uso fraudulento. Garantiza la trazabilidad y, de esta manera, imposibilita la posibilidad de que el contribuyente alegue que por alguna operación realizada con la clave fiscal que no fue realizada por él, es decir, como dice ahí en la diapositiva, imposibilita el repudio de las operaciones realizadas. Y también nos permite acceder a operaciones de mayor nivel de seguridad, como son los servicios aduaneros. Este software token puede ser de uso optativo o de uso obligatorio. De uso optativo, y acá es la novedad, para contribuyentes que tengan clave fiscal de niveles 1, 2 o 3, quienes o bien podrán continuar con el sistema de validación existente o podrán descargarse esta aplicación y utilizar la nueva modalidad de autenticación, elevando de este modo el nivel de seguridad de su clave a nivel 4. El uso obligatorio, en cambio, será para aquellos contribuyentes que necesiten acceder a los servicios que exigen contar con clave fiscal nivel 4, que por lo general son los servicios aduaneros, o contribuyentes que ya cuentan con una clave fiscal 4, en el caso, por ejemplo, de extraviar o averiar el token físico. Y en lo que tiene que ver con el token, tanto software como hardware, la resolución 5048 prevé que aquellos que al 1 de septiembre contaran con un dispositivo hardware token o la aplicación móvil AFIP o TP van a poder continuar utilizándolos hasta que AFIP disponga su desafectación. Ahora bien, quienes sufran, por ejemplo, el robo, la pérdida del token físico o se haya deteriorado por mal uso o simplemente decidan cesar utilización para pasar a utilizar este software token, tendrán que proceder de distintas maneras según la situación en la cual se encuentren encuadrados. Por ejemplo, en el caso del cese voluntario del uso, tendrán que restituir el dispositivo AFIP que se lo había otorgado oportunamente en comodato. En el caso del mal funcionamiento del token, pero donde ese mal funcionamiento no pueda ser imputable o atribuible a una mala utilización por parte del usuario, también tendrán que restituir el software, el token físico. En el caso de robo, hurto o pérdida, en este caso tendrá que hacerse la denuncia penal correspondiente, habrá que identificar cuál es el número de identificación o el número de serie del token y pagar el costo de reposición.
Si se decide dejar de usarlo por un mal funcionamiento donde sea imputable, ¿no?, el mal funcionamiento al contribuyente, en este caso también tendrá que devolver el dispositivo y pagar el costo de reposición. Lo mismo ocurre en el caso de pérdida u olvido del PIN de seguridad. En cuanto a los niveles de seguridad, la resolución 5048 prevé que el detalle de los servicios y los distintos niveles de seguridad que son exigidos para cada uno de ellos podrán ser consultados en el micrositio Clave Fiscal, donde ahí les comparto la ruta de acceso. Actualmente, AFIP no hemos visto que tenga un amplio listado, ¿no?, de servicios y sus niveles de acceso, pero sí estableciendo o ha mostrado algunos ejemplos que ahora vemos en pantalla. En cuanto al nivel de seguridad, recordemos entonces que cuanto mayor sea el nivel de seguridad, mayor es la cantidad de servicios a los que vamos a poder acceder y mayor también va a ser la cantidad de datos requeridos para poder obtener esa clave. Acá, como mencionaba recién, algunos ejemplos de servicios y el nivel de seguridad requerido. Como vimos hace un ratito, el nivel de seguridad 1 solamente permite enviar el currículum a AFIP a través del servicio dispuesto a tal fin. El nivel de seguridad 2 permite efectuar presentaciones de declaraciones juradas y pagos a través del servicio que lleva este nombre. Es posible consultar los aportes de seguridad social a través del servicio Aportes en Línea. Y también es, lo que tiene que ver, disculpen, eso es con nivel 2, declaraciones juradas. Lo que es nivel 3, aportes en línea, se puede efectuar la solicitud, consultar los datos registrados en AFIP, efectuar las solicitudes de baja a través del sistema registral y también se pueden efectuar todos aquellos trámites detallados para los niveles de seguridad anteriores, ¿sí? A medida que vamos subiendo en el número de orden, mayor es el nivel de acceso que tenemos. Y también con el nivel 3 de clave fiscal es posible designar a otros usuarios para que utilicen los servicios actuando en nombre de un tercero. Y por último, el nivel de seguridad 4 me permitirá hacer todas las mismas transacciones que me permiten los niveles de seguridad 1, 2 y 3 y además, por ejemplo, otros servicios como ser la oficialización de declaraciones aduaneras. Bueno, efectuado este breve repaso de clave fiscal, quiero hacer un paréntesis para hacer una mención a lo que son los datos biométricos. Recordemos que la resolución 2811 prevé la registración de los datos biométricos para aquellas personas humanas que actúen por sí mismas o como apoderados o representantes de personas humanas o personas jurídicas, quienes van a tener que registrar digitalmente la fotografía, la firma y la huella dactilar y exhibir el documento de identidad para ser escaneado. Una vez que se realiza la registración de los datos biométricos, es necesario que el contribuyente acepte dicha registración a través del servicio de aceptación de registración y de esa manera queda perfeccionada la misma. En cuanto a los datos biométricos, la resolución 5055, que fue la última publicada, prorroga la exhibición de registrar los datos biométricos ante la dependencia de AFIP hasta el 30 de noviembre de este año. Recordemos que, producto de la pandemia, se publicó una resolución inicialmente donde se eximía de esta obligación de registrar los datos en agencia y esa norma fue prorrogada por distintas normas hasta llegar a esta última, la 5055. Un tema importante para recordar sobre los datos biométricos. Aquellas personas humanas que tengan registrados los datos biométricos y con posterioridad soliciten, porque sea necesario, modificar en la dependencia algunos de esos datos, tendrán que a su vez actualizar la restante información no modificada, es decir, la foto, la firma y el documento o la clave fiscal, y luego volver a ratificar los datos biométricos para poder continuar operando en la página web de AFIP. Por último, vamos a mencionar lo que es el blanqueo de clave fiscal. Nos ha pasado más de una vez donde el contribuyente olvida su clave. Tenemos dos maneras de realizar el blanqueo, a través de un trámite electrónico o un trámite presencial. Con el trámite electrónico podemos hacerlo por home banking, a través de la opción blanqueo de clave fiscal, donde se va a obtener una clave con nivel de seguridad 2, por cajeros automáticos, donde el nivel de
de la clave será 3, o por la aplicación móvil Mi AFIP, ingresando al menú de herramientas opción solicitud o recupero de clave fiscal. Acá también se requiere, como vimos antes, el escaneo del QR del DNI tarjeta, la captura de distintas fotos del rostro y se va a producir la validación de la información con aquella que cuenta el RENAPER y se generará clave de nivel 3. La otra forma de recuperar la clave es a través del trámite presencial en agencia, donde se le asignará nivel 3. Es necesario presentar el formulario 206, ¿no? El multinota, y la misma documentación que hubo que presentar para obtener la clave. Y en los puestos de autogestión de la clave fiscal, usando la huella dactilar, y obviamente esto requerirá previamente que el contribuyente haya registrado y aceptado los datos biométricos. Bueno, pasemos ahora a otro tema que aborda esta resolución, que es el administrador de relaciones. Aquellos terceros que quieran utilizar los servicios informáticos de AFIP deben asumir alguno de los roles que se fijan a continuación. Administrador de relaciones, subadministrador, usuario interno, usuario externo, administrador de relaciones apoderado y usuario especial restringido. Estos roles no son nuevos, ya se encontraban previstos en la normativa anterior, pero en breve vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones relevantes y les quiero puntualizar algunas diferencias que introdujo esta nueva resolución. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el administrador de relaciones apoderados, se incorpora a la persona humana que actúa en carácter de apoderado y en nombre de una sucesión cuando el administrador haya sido designado judicialmente. Con la normativa anterior, esta persona actuaba en realidad bajo el rol de usuario especial restringido. Y en cuanto al usuario especial restringido, comprende, entre otros, en este caso, al administrador extrajudicial solamente de la sucesión indivisa. Y la novedad es que la designación será por 2 años, contados desde la fecha del fallecimiento del contribuyente, pero este plazo podrá ser extendido en el caso de que existan razones que así lo justifiquen y estén debidamente probadas. Esta figura o este rol no aplicará a contribuyentes con quit limitada en los términos de la resolución 3832 y por lo tanto deberá regularizar su situación para poder operar en la página web. ¿Cuáles son los roles entonces? Dijimos, el administrador de relaciones es aquella persona humana que con su clave fiscal realiza acciones en su nombre o como representante legal de una persona jurídica. El subadministrador de relaciones es aquella persona humana que el administrador de relaciones designa para que actúe de manera simultánea o indistinta con él. Es importante tener presente que puede haber más de un subadministrador de relaciones. El usuario interno es la persona humana dependiente del contribuyente o responsable designada por el administrador de relaciones o el subadministrador. El usuario externo es, por su parte, la persona humana no dependiente del contribuyente o responsable, también designada por el administrador o subadministrador de relaciones. Y luego tenemos la figura del administrador de relaciones apoderado, donde nos encontramos en presencia de una persona humana que con su clave fiscal actúa en carácter de apoderado y en nombre de determinados sujetos. Por ejemplo, ahí tienen el listado, pasamos rápidamente a mencionarlo, persona humana que por motivos de discapacidad permanente o física temporal no puede concurrir a la agencia para tramitar su clave. Por ejemplo, personas humanas residentes en el exterior, personas humanas privadas de la libertad. La persona jurídica cuyo representante legal se encuentre imposibilitado por algunos de los supuestos mencionados en los puntos 1, 3 y 4 que vemos en pantalla. Persona humana en estado de quiebra. Persona humana residente en el exterior para tramitar la clave de identificación especial en los términos de la resolución 4226 y por último, que es el que se incorpora y mencionaba hace un ratito, una sucesión siempre que su administrador haya sido designado judicialmente. En cuanto al usuario especial restringido, vimos recién que es aquella persona humana designada por AFIP para interactuar con determinados servicios informáticos en carácter, por ejemplo, de administrador extrajudicial de una sucesión indivisa. En este caso será el cónyuge supérstite, los herederos, representantes legales, al solo efecto de cumplir con las obligaciones pendientes del causante y aquellos que correspondan a la sucesión indivisa por continuidad de la explotación, hasta que se produzca la apertura del juicio sucesorio y el nombramiento del administrador judicial de corresponder. Esta se otorgará por un plazo de 2 años, como veíamos recién.
Otro usuario especial restringido serían aquellos autorizados por ANSES a fin de acceder a beneficios de prestaciones previsionales en caso de fallecimiento, el representante legal de una persona jurídica cuya inscripción haya sido cancelada por AFIP, obviamente a los fines de regularizar su situación, y lo mismo ocurre con una persona humana que se encuentre en esa misma situación. Recordemos acá que el usuario especial restringido entonces puede interactuar con los servicios informáticos excepto los aduaneros en nombre propio y en representación de un tercero, pero no puede hacer delegaciones a terceros. Y no será de aplicación este rol para aquellos contribuyentes con la quit limitada en los términos de la resolución 3832. En este caso se requerirá la regularización de la situación a excepción de aquellos servicios que correspondan a otras jurisdicciones u organismos, los cuales sí se encontrarán habilitados para su uso. En cuanto a administrador de relaciones, uno tiene que acreditar el carácter de administrador de relaciones apoderado o usuario especial restringido. ¿Cómo se realiza esta acreditación o esta vinculación? A través de presentaciones digitales o de manera presencial. Si se hace a través de presentaciones digitales, como vimos recién, este procedimiento ya estaba previsto por otra resolución, pero era como un procedimiento con carácter excepcional producto de la pandemia. Ahora, con la resolución 5048, lo que se hace es este procedimiento a través de presentaciones digitales, se establece con carácter permanente. Entonces, el contribuyente puede optar por algunas de estas dos modalidades. Si es presentaciones digitales, tendrá que acompañar la documentación que menciona el anexo 2 de la resolución 5048 para hacer que tramite la vinculación de la clave con personas jurídicas, con personas humanas o, para el caso de sucesiones, para vincular la clave fiscal y efectuar cancelaciones, inscripciones y otros. Si fuera el trámite presencial, si vamos por la vía presencial, requerirá un turno web que hay que obtenerlo a través del sistema de gestión de atención institucional y para ello habrá que presentar asimismo el formulario multinota y la misma documentación que veíamos anteriormente que prevé la normativa en su anexo número 2. Acá les comparto entonces la ruta de acceso o el link donde vamos a poder encontrar los trámites a realizar a través de presentaciones digitales. Ahí les muestro las tres opciones de vinculación y sabemos que si hacemos clic donde dice ver requisitos, se nos desplegará una pantalla como se ve en la parte inferior de esta diapositiva, donde nos indica cuáles son los requisitos a cumplimentar y qué documentación hay que aportar en cada caso. En cuanto a la vinculación, quiero hacer mención a algo que ya se encontraba vigente, pero me parece interesante recordar, que es la representación plural. En el caso de personas jurídicas donde la representación sea ejercida de manera plural, se deberá designar a uno de los representantes legales para que utilice los servicios informáticos. Entonces, en este supuesto, a la documentación que establece el anexo 2 de la resolución, habrá que adicionarle una nota. La resolución tiene un modelo de nota, y esta nota tendrá que tener las firmas certificadas, ¿sí? Por entidad bancaria, pues de paso escribano, excepto que esa nota sea presentada y sea firmada ante el oficial que la recepcione, quien actuará en ese caso como autoridad certificante. Si estamos en presencia de personas jurídicas públicas, el carácter de representante legal o estatutario solamente podrá ser delegado por acto administrativo expreso. Y la persona que desempeñe esta representación plural tendrá que tener no solamente quit, quil o CDI, sino que también clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo. ¿Cuáles son las transacciones que puede realizar el administrador de relaciones? Podrá designar uno o más subadministradores de relaciones, podrá designar usuarios internos o externos para que en su nombre o en nombre de una persona jurídica cuya representación legal ejerce, pueda operar con los servicios informáticos, podrán efectuar la identificación de los servidores que brindan el servicio web para uno o más servicios, otorgar poderes generales especiales o autorizaciones determinadas para realizar actos o gestiones, revocar designaciones, poderes, autorizaciones y realizar las consultas sobre las distintas transacciones realizadas como administrador de relaciones. Bueno, ya para ir concluyendo la presentación, tema subdelegación. ¿Quiénes son los que pueden subdelegar? Las personas designadas como subadministradores, los usuarios internos o externos y quienes tengan poderes generales o especiales para determinados actos. ¿A quiénes y qué se puede subdelegar? A uno o varios dependientes,
¿sí? Para que realicen determinados actos, pero es importante saber que el servicio tiene que admitir subdelegación porque no todos la admiten. Esta nómina de servicios estará publicada en la página de AFIP. Ahora, ¿qué ocurre cuando se revocan las designaciones de los usuarios externos? Las subdelegaciones por ellos realizadas caducarán automáticamente. Otro tema importante para recordar, la pregunta que nos planteamos es si solo con la designación efectuada por el administrador de relaciones el usuario puede comenzar a operar con el servicio informático. La respuesta es no. Toda designación tiene que ser aceptada por el usuario mediante el servicio con clave fiscal aceptación de designación. Y para ello, los usuarios tienen que tener clave fiscal con nivel 3 o superior. Bueno, en materia de cese de roles, ¿sí? En el caso del cese del mandato del administrador de relaciones, esto implicará la baja automática de los servicios habilitados para actuar en nombre de ella. No implica la baja de las designaciones, poderes, autorizaciones o subdelegaciones. Esto es importante, sin perjuicio de lo cual el administrador de relaciones que lo sustituya puede hacer uso de la facultad y eventualmente revocar esos poderes. El cese de poder del administrador de relaciones apoderado se produce en las distintas situaciones, con la designación de un nuevo administrador de relaciones apoderado, cuando cesan las causales que motivaron su nombramiento y entonces el representado tramite su propia clave fiscal y asuma el rol de administrador de relaciones, o cuando se revoque la designación otorgada. En caso de fallecimiento, recordemos que en el caso de fallecimiento de una persona humana se produce el bloqueo de acceso a la clave fiscal y caducarán automáticamente las designaciones, poderes, autorizaciones y subdelegaciones que ella haya efectuado. Y ya así para finalizar, un par de disposiciones generales. Recordemos que los formularios que se presentan en agencia tienen que tener la firma certificada o en su defecto ser firmados ante el funcionario que los recepcione. En el caso de aquellos contribuyentes con quit pero sin registración de datos biométricos, deben registrarlos para poder realizar los trámites presenciales que prevé la resolución 5048, excepto para el blanqueo de la clave fiscal. Y por último, para aquellos casos de clave fiscal con nivel 3 que fue obtenida o recuperada con la aplicación móvil Mi AFIP, no se va a requerir el registro digital de la fotografía, firma y huella dactilar para realizar los siguientes trámites: declarar la o las actividades económicas, para realizar el alta en los respectivos impuestos o regímenes, ni para modificar el estado administrativo de la AFIP. Bueno, hasta acá entonces un breve repaso de esta normativa de clave fiscal. Espero que les haya sido de utilidad y quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas nada más. Hay dos que son sobre la misma temática. Dicen, los casos de consorcio cuya clave fiscal la tiene el administrador pero corresponde al consorcio, ¿cómo se administra? ¿La clave fiscal tendría que ser del consorcio y el administrador de turno autorizado como usuario externo? La respuesta es no. En realidad, el administrador del consorcio es el que va a actuar como administrador de relaciones del mismo ante AFIP, como si fuera una persona jurídica más, con lo cual es este administrador del consorcio, digamos, de turno que está designado, quien tendrá vinculado su quit al quit del consorcio y operará con su clave fiscal. Recordemos que para hacer esta designación o para esta vinculación, tendrá que efectuar el trámite, ya sea de manera virtual a través de presentaciones digitales o de manera presencial, presentando el documento de identidad, el acta donde se lo designa como administrador del consorcio y una copia del reglamento de propiedad. Otra consulta es, ¿cuál es el procedimiento para desvincularse de relaciones con otras quits? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Utilizando la clave fiscal a través del servicio administrador de relaciones, nosotros podemos seleccionar la opción consulta relaciones habilitadas y allí podremos visualizar las vinculaciones o relaciones que existen tanto para representantes del usuario como para representados por el usuario. Según qué es lo que queramos hacer, ingresamos a alguna de estas dos alternativas. Allí vamos a encontrar todo el listado de servicios con los cuales puede operar esta persona, y a la derecha de cada uno de ellos
hay un botón donde se puede seleccionar revocar. Entonces, con eso se realiza la desvinculación para dejar de operar con cada uno de esos servicios. Es en el mismo lugar, básicamente, donde se realizan ya sea las aceptaciones de designación o las revocaciones también. Esto, como dije, aplica tanto a representantes como a representados y, por otra parte, para que un administrador de relaciones, por ejemplo, que actúa como representante de una persona jurídica que quiere quedar, digamos, desvincularse, por ejemplo, porque se designó a un nuevo representante legal, bueno, este trámite lo podrá realizar en la agencia y esto se realiza presentando la nueva documentación del nuevo administrador de relaciones y de esa manera se sustituye uno por otro. Otra pregunta es, vinculado al software token, ¿cómo funciona el segundo factor de autenticación para la clave nivel 4? Bueno, sabemos que con la resolución 5048 es como que se generaliza la posibilidad de acceder a esta clave fiscal con nivel 4. Este segundo nivel de autenticación es simplemente una segunda contraseña que va cambiando con cada uso y hay que ver esto en la práctica, cómo funciona esta generalización, porque bueno, tal vez para los contadores va a ser un poquito complicado el tener que operar con contribuyentes, por ejemplo, personas humanas que tengan este nivel número 4, porque para hacer las distintas transacciones no solamente van a necesitar la clave fiscal, sino que van a tener que efectuar la consulta al contribuyente de esta clave que nos brinda el software token para cada uno de los usos o trámites o ingresos con clave fiscal que se realicen. Y por último, tengo una consulta vinculada a la cancelación de la quit. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la cancelación de la quit de un contribuyente, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre el administrador de relaciones? Acá tenemos que separar la cuestión en dos. Si estamos hablando de un administrador de relaciones de una persona jurídica, en este caso se procede a dejar sin efecto el nombramiento como administrador de relaciones. Y todas las subdelegaciones, designaciones, poderes especiales que este administrador de relaciones haya otorgado van a caducar automáticamente. En el caso que se trate de la cancelación de la quit de una persona física, se bloquea directamente la posibilidad de acceso con la quit y clave fiscal y también caducarán automáticamente las delegaciones o las designaciones que hubiera realizado. Y es en estos escenarios donde aparece la figura del usuario especial restringido, a la cual me refería hace unos instantes en la presentación. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.